Muy buenos días, queridos alumnos. Empezamos la clase de psicología. El día de hoy la clase es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el conjunto de células y tejidos especializados en la conducción de impulsos eléctricos, cuya función es mantener la vida en relación. Esto se define a la relación de captar la información del medio y el organismo procesarla, y así poder regular al organismo para dirigir su conducta, logrando la satisfacción de sus necesidades. El sistema nervioso puede ejercer la función de todo el organismo. Por ello, tiene que orientar en forma natural y así poder expresar en la conducta de todo organismo. El sistema nervioso es el órgano de la información. La recibe, la procesa y la genera. De la conducta que depende de las llamadas funciones superiores de este sistema. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Asimismo, la neurona es la célula específica y especializada en la conducción del impulso nervioso. Sinapsis es el contacto muy especializado que se establece entre dos neuronas y a través del cual se transmiten las señales nerviosas de una célula nerviosa a otra. Existen dos clases de sinapsis, eléctricas y químicas. La división del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que tiene el encéfalo. Es una estructura voluminosa sobre la médula espinal y al interior del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, piedra madre y aracnoides. El cerebro es el órgano de todo este proceso. Sus funciones, estructuras, rigen la sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. Su capa más externa, la corteza cerebral, procesa la información recibida, la coteja con la información almacenada y la transforma en material utilizable, real y consciente. El cerebro pesa unos 1200 gramos. Dentro de sus principales funciones, destaca la de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos. El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de integración. Estas áreas del cerebro son área motora, área sensorial y área asociativa. En la área motora es la responsable de los movimientos voluntarios de partes específicas del cuerpo. En lo sensorial es en que el cerebro corresponde a cada uno de los sentidos. El área asociativa es una de las principales regiones del cerebro, en la cual se realizan los procesos mentales superiores, tales como el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el habla. También tenemos los lóbulos cerebrales. La corteza posee 4 secciones principales: lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo frontal y lóbulo parietal. En el occipital es el que recibe y analiza las informaciones visuales que se encuentran en la parte superior de la corteza cerebral. Temporal se encuentra en la parte lateral de la corteza cerebral. Gobierna ciertas sensaciones visuales y auditivas, que está relacionada con la retención de la información en la memoria. También encontramos este lóbulo, el área
relacionado con la comprensión del lenguaje. El lóbulo frontal representa la más grande de las áreas de asociación donde residen las actividades típicamente humanas, como la conciencia, la iniciativa, la planeación. Los movimientos voluntarios de los músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, que se encuentran en la broca, relacionado con la articulación de la palabra, la inteligencia y la personalidad, aunque se desconocen funciones específicas de esta área. En el lóbulo parietal, los lóbulos se asocian con los sentidos del tacto, el equilibrio y posición del cuerpo. Además, comunica al cerebro los eventos importantes que merecen atención especial. Los hemisferios cerebrales. Tenemos el cerebral izquierdo y el derecho. En el izquierdo es especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje, también los movimientos hábiles y gestos con la mano derecha. En el derecho está especializado en los sonidos no relacionados con el lenguaje, como la música, el llanto, el tacto, y en la localización espacial de los objetos. El tálamo consiste en dos masas esféricas del tejido gris, situados en la zona media del cerebro. Es un centro de integración, el hemisferio cerebral, donde dan importancia, que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales. Ahí podemos ver en la imagen dónde queda el tálamo. El hipotálamo está situado debajo del tálamo, en la línea media de la base del cerebro. Puedes ahí mirar en el dibujo, donde está formado por distintas áreas y núcleos, y también relacionado en forma directa con el control de muchas actividades vitales del organismo, como comer, beber, regulación de la temperatura, dormir, comportamiento afectivo y actividad sexual. El cerebelo resulta esencial para coordinar los movimientos del cuerpo. Es un centro reflejo que actúa en la coordinación y el mantenimiento del equilibrio. Sistema límbico, formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, las amígdalas, cuerpo calloso, septum y mesénfalo. Constituye una unidad funcional del encéfalo. Estas estructuras están integradas en un mismo sistema, que da como resultado el control de múltiples facetas del comportamiento, incluyendo las emociones, la conducta sexual en situaciones de crisis, la memoria y los recuerdos. La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro del encéfalo, por lo que respecta a las emociones. Se sabe que el hipocampo controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en general. Podemos ver ahí la imagen del sistema límbico. El sistema activador reticular accedente es un circuito de redes nerviosas que nacen en el mesénfalo y que regulan los ciclos de actividad nerviosa, expresándose en ritmos diferenciados como la relajación, la alerta, el sueño y sus fases, el ritmo circadiano como el reloj biológico, etc. Sistema nervioso periférico. Surge a partir del cerebro y la médula espinal y en múltiples ramificaciones. Llega hasta los extremos del cuerpo, compuesto
por largos y dendritas. Abarca todas las partes del sistema nervioso, con excepción del cerebro y la médula espinal. Está integrado por los nervios y ganglios. La mayoría de los nervios del organismo son mixtos, es decir, con un componente sensorial y otro motor. Hay 12 pares de nervios craneales, simétricos entre sí, que salen de la base del encéfalo. Sistema nervioso autónomo o vegetativo. Es un sistema automático, es decir, solito, que se encarga de hacer los ajustes necesarios para mantener la acción necesaria sobre el entorno, acorde a la situación que nos demanda sin participación de la conciencia. El sistema nervioso vegetativo actúa por dos grandes vías, la simpática y la parasimpática, que tienen acciones antagónicas u opuestas. Sistema nervioso simpático o del gran simpático, rama del sistema nervioso vegetativo que prepara al organismo para actuar con rapidez en una emergencia. Sistema nervioso parasimpático, rama del sistema nervioso vegetativo que calma al organismo después del estrés, tranquiliza al cuerpo y permite el regreso de las funciones orgánicas a su estado normal, después de que ha pasado una situación de emergencia. La acción parasimpática depende de las fibras nerviosas involucradas, reciben el nombre de colinérgicas. En el sistema simpático interviene la adrenalina y las fibras. Para que quede más claro, este trabaja en equipo. Un ejemplo, en el corazón, la vía simpática estimula el impulso cardíaco y la parasimpática lo frena, controlando el ritmo de los latidos. En una persona de salud normal existe un perfecto equilibrio entre ambos sistemas. Mis queridos alumnos, ahora nos vamos a la página 268 de nuestro cuadernillo de psicología. Reto alimentación. Lo vas a completar. ¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso? Es la neurona. Muy bien. ¿Cuáles son los lóbulos cerebrales? Son 4. Lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo frontal y lóbulo parietal. El hemisferio cerebral relacionado con la localización espacial de los objetos es el hemisferio cerebral derecho e izquierdo. En el sistema nervioso que prepara al organismo para actuar con rapidez en una emergencia, ¿cuál es? Es el sistema nervioso simpático. Muy bien, queridos alumnos. Ahora vas a contestar en tu cuadernillo de psicología y también te lo he mandado en las actividades, están las fichas. Si es que no tienes el cuadernillo. Y me lo vas a enviar a Cubicol. Página 269 y 270. Hay que desarrollarlo. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos.